Regional del Cusco, ¿sí? Al servicio de gastroenterología. Así que en este periodo, este semestre, vamos a llevar la materia de semiología del segmento digestivo. Tenemos ya un sílabus que seguro que les han hecho llegar y han compartido con ustedes, ¿no? ¿Quién está de coso de grupo? Bueno, designen a alguien para que tengamos un contacto directo entre nosotros, ¿sí? Ustedes y yo. Así, de esa forma vamos a tener un poco más de comunicación y diálogo para todo lo que sea necesario, ¿ya? Entonces, hay un sílabus que vamos a desarrollar en el presente semestre, en este segmento. ¿Cuántos ya han cursado este segmento? Levanten la mano, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, unos 10 más o menos, ¿no? Entonces, los demás son nuevos, en serio. Así que en semiología hay un sílabus, ¿bien? Hay un sílabus que se va a desarrollar durante todo el semestre, o sea que no hay misterios, no hay novedades, ya está programado todo el sistema, todas las clases, los temas, los horarios, previamente. Ya seguro que se les va a llegar y se les va a compartir este sílabus. Segunda cosa, la asistencia es obligatoria, pues, ¿no? De manera justificada se va a dispensar, o mejor dicho, se va a justificar, no dispensar, a los estudiantes que tengan alguna situación válida como justificativo. Va a contar en el tema de la nota final, ¿sí? No se sorprendan, porque si yo soy excelente, el brillante, el genio, y no voy a clase si me pone de bien. Entonces, eso se va a tomar en cuenta, la asistencia. La participación. Hay un rubro en la calificación que es orales, ¿sí? Es una parte de la nota que les va a ayudar, ¿sí? Porque no es un examen propiamente, es la participación de cada uno durante el desarrollo de las clases. Intervenciones espontáneas sobre los temas en cuestión, preguntas, nombre, se anota y son cosas que van sumando para su calificación final, ¿verdad? Interés, proactividad y cosas. ¿Algún comentario? Yo comento que entendí, leí, investigué, me dijeron, ¿no? Me contaron, la enfermera dice lo que fuera que hayan escuchado, lo comentan y si han leído o aportan algo más para el desarrollo de la actividad que se va a realizar, lo hacen, ¿no? Le faltó, me parece que complementaríamos o lo que fuera. Puntos a favor. Mi predisposición es que aprendan, que sea fácil, divertido, ameno, y que el conocimiento básico que están empezando en la preclínica o clínica de semiología sea pues un buen paso, ¿no? Un buen primer paso como para que luego se vaya engranando el resto de la profesión, de la carrera, de manera adecuada. La semiología es el primer contacto con el paciente, ¿sí? Entonces es bueno empezar bien con pie derecho esto para que pues, en el futuro sea también más fácil o de alguna manera más divertido, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes están llevando materias o cursos de otros semestres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De superiores o inferiores? Superior. O sea que ya han llevado semestre el año pasado, ¿no? Se ha dejado y han pasado 6 horas. Bueno, me parece que el sistema todavía no ha habilitado las contraseñas. ¿No? ¿Ustedes han tenido alguna dificultad? Sí, no, doctor. ¿No? Los casos son todavía no. No, bueno, Porque la matrícula va a estar por la mañana. ya, entonces seguro que por eso no está aperturado la lista y todo lo demás. Clase introductoria, entonces seguro que en el programa y mañana cuando empiecen a cerrar todo y se empieza a formalizar y normalizar, ya tendrán ustedes más información en relación al sílabus y lo demás. Pueden hacer la elección del, ¿cómo se llama? Del representante, ya, como quieran. Y para mañana, si es posible, ya pues me envían el nombre y mandamos el contacto. Hay uno de los compañeros que me está, o dos compañeros que me han escrito. ¿Quiénes son? Ya. ¿Cómo te llamas? Joseph. Joseph y alguien más.
Yo sé que si quieres de manera provisional podrías compartir con el grupo. ¿Tienen grupo ya ustedes? Sí. Sí, mándale al grupo el sílabus. ¿El sílabus? Pasado. ¿No lo tienes? No, lo tengo, pero de la Pero, ya, entonces vamos a actualizar. Está bien, no te preocupes. Entonces, ya si no les han pasado el nuevo, me lo van a pasar a mí, yo se los paso a ustedes a través de Joseph o del que ustedes elijan de manera posterior. La nota final, porque bueno, estamos empezando y vamos a ver un poco el tema de la composición de notas. La nota final proviene de 2 exámenes parciales, ¿sí? Una nota práctica, si quieren anoten, tomen nota o lo que fuera para que se acuerden. Y después, por favor, en el mes de junio, a fines de julio, no estén como locos escribiendo, pensando, mandando mensajes porque ya no pasa. ¿Sí? Tenemos todos los meses, todos estos 3 meses para hacer que esa nota sea la que los mantenga contentos y felices a fin de semestre. Entonces hay 2 exámenes parciales, hay una nota práctica, hay una nota del caso clínico, ¿sí? Que van a presentar, una nota de proyección social, que es un video que van a hacer, eso lo va a calificar en la parte práctica, ¿verdad? La nota de orales, que es un porcentaje importante que les puede sumar y cambiar drásticamente el curso de sus vidas, ¿no? Y bueno, eso básicamente, de esos rubros van a salir la nota de porcentaje. Así que esfuércense, es el primer día, es el primer paso, ¿cómo tenemos esto? Es el primer paso para formar la nota y a fin de semestre estemos todos contentos y felices. ¿Alguna pregunta? Está, ¿no? Sí, doctor. Bueno, esto de las notas está claro, de los horarios, de la puntualidad y de la calificación y todo eso, ¿verdad? Ninguna pregunta. Bueno, vamos a empezar. Tenemos las clases de 5 a 6, ¿correcto? Los jueves de 5 a 6, ¿o qué horario les han pasado? Sí, es de 4 a 5. Y- Entender que va a parecer de 4 a 5. ¿Y ahí qué opinan del horario? Que está Porque bien. debemos establecer un horario fijo. Yo he estado usando y he estado más o menos agendado y programado en mi día para de 5 a 6, ¿qué les parece? ¿Ya? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, cuando tenga un grupo, una votación democrática y que todos estén de acuerdo. Si hay uno en desacuerdo, pues no, bueno, puede ser que las 5 es un buen horario, que almuercen, salgan de los hospitales, vayan a su casa, se peleen con sus papás un ratito y luego vienen. Doctor, creo que hay algunos cruces con los que llevamos cursos extras, como inglés, entre otros. ¿En qué horario el curso? 6 a 9, pero el problema es llegar a nuestras casas porque el curso es virtual. Entonces, en el trayecto, Entonces mantenemos de 4 a 5. por favor. Por eso, para que no sean unos y otros, el horario es de 4 a 5. Hagan el grupo, democráticamente elijan y si hay un cruce de horarios, pues uno mantendremos lo que ya está establecido. No nos queda de otro. Entonces de 4 a 5. Ya los jueves en esta hora. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar la materia hablando de generalidades de la semiología. ¿Quién? Pienso que la semiología es una de las cosas que nació junto a la medicina, o más bien la medicina nació después o junto con la semiología, ¿no? Vamos a intentar entender la definición, ¿sí?, de semiología, que proviene de 2 vocablos griegos, semio, signo, y luego estudio, tratado, ¿sí?, o estudio de los signos. El padre de la semiología se considera padre de la semiología Ferdinand Saussure, ¿bien?, que definió la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Esto en relación al estudio de los signos. Símbolos, en un principio, ¿no? ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué nos muestran? ¿Qué mensaje nos da? ¿Qué dice allá salida? ¿No? Es un símbolo, nos muestra algo, nos dice por dónde tenemos que ir, nos dice qué tenemos que pensar y qué tenemos que hacer frente a un signo, a un símbolo, a una imagen o algo que encontramos. Bien,
Entonces, bajo esta premisa, la semiología es el capítulo de la medicina que se ocupa del estudio de los signos y síntomas de las enfermedades. ¿Bien? ¿Qué es un signo? A ver, ¿quién me dice? Signo es lo que nosotros podemos observar en el paciente, mientras que síntoma vendría a ser lo que el paciente siente. Bien, buena definición. El signo son cosas mucho más visibles, por ejemplo, cosas que pueden ser percibidas con nuestros sentidos, mientras que el síntoma es mucho más subjetivo, es aquello que netamente el paciente puede sentir. Puede sentir y manifestarlo. ¿Cómo te llamas? Fabio. Fabio y Elizabeth. Elisa. Síntoma es la manifestación subjetiva que lo percibe el paciente. Ajá. Y signo es la manifestación objetiva que lo ve el médico. Muy bien, a través de sus Sentidos. ¿Huele a qué? Fétido, aliento cetónico, olor a manzana, ¿verdad? Paciente diabético. Encuentras a alguien tirado en el piso haciendo una respiración de Kussmaul acidótica y te acercas y sientes un olor característico, ¿no? Parece que... ¿Sí? Bien. A partir de esto, dice que la semiología tiene herramientas o instrumentos para poder recabar información, ¿sí? Datos, evidencia, a través de la semiotecnia. Algunas veces yo les marco cosas en las clases y luego aparecen en el examen mágicamente. ¿Sí? Eso era lo que decía. En este caso es importante recordar la semiología y sus herramientas, las partes. ¿Cómo? Que aparecen y tengo que ver, no, tengo que usar instrumentos para encontrar o hallar estos signos. Entre estos está la semiotecnia. Es el conjunto de procedimientos y métodos que utiliza el médico para lograr la obtención. Es la semiotecnia, un conjunto de procedimientos o métodos que usa el médico, ustedes, ¿sí? Algún día, para obtener los signos y síntomas. Semiotecnia, ya que aparezca en el examen. Propedéutica clínica, estudio que precede a la clínica, o sea, es antes de la clínica. ¿Será esto? Porque todavía no lleva clínica, todavía no he llevado medicina interna, todavía no sé. Precede a la clínica, propedéutica, propiamente dicha, y nos enseña a conocer los síntomas y la manera de recogerlos, apreciarlos e interpretarlos. Es el conocimiento previo a la propedéutica. ¿Sí? Volvemos a lo que ya habíamos hablado con los compañeros. ¿Qué es un signo? A través de signos y síntomas. Dice que la semiología se ocupa del estudio de los signos. ¿Y qué es un signo? Un signo es la manifestación objetiva que presenta el paciente y puede ser vista o medida por los sentidos mediante la semiotecnia. ¿Cuál es el procedimiento para y cuáles son las herramientas de la semiotecnia? La inspección, Inspección, palpación, percusión y auscultación. a ver, uno. Percusión y explotación. En el caso de gastro, nosotros primero tenemos que auscultar antes de palpar porque interferiríamos en los ruidos hidroaéreos. Muy bien. Entonces, la semiotecnia en general, medicina general, en general, tiene un orden. En el módulo digestivo, en la semiología digestiva en particular, ¿sí? Se cambia el orden de la general. Y eso es en el único espacio donde nosotros vamos a hacer primero la inspección, como dijo la compañera, luego la auscultación, porque si nosotros palpamos o percutimos podemos alterar el funcionamiento del momento, ¿sí? De los intestinos, que son sensibles. Luego la palpación y la percusión. ¿Estamos? Además de los métodos auxiliares diagnósticos. Concepto de signo. ¿Cuáles son los ejemplos de un signo? ¿La fiebre es un signo o un síntoma? Es un signo. ¿Por qué? Porque cuando hay la temperatura. Bien. ¿Por qué es ¿La cuantificable? hematemesis es un signo o un síntoma? ¿Por qué? También se puede cuantificar y nosotros observamos la sangre. Mirar, tocar, sentir hasta probar. Bien. La ictericia, signo o síntoma. Signo. ¿Por qué? Se puede ver. Se puede ver, ¿no? Los sentidos. Entonces, parece tonto, pero cuando hagan ese ejercicio y lo interioricen y lo capten, es más fácil. Este es un signo, porque esas son las preguntas de agarradita en las clases que vienen en las prácticas, ¿no? ¿Qué es un síntoma? Como la semiología busca signos y síntomas, vamos a ver, ya hemos definido qué es un signo, ahora un síntoma. Es la sensación subjetiva que manifiesta el paciente. Viene, no sé, alguien y te dice, me duele acá me duele la panza. No, te duele la panza. También la cabeza. No quiero ir a trabajar, denme un certificado médico. ¿Cómo puedes demostrar eso?
no se puede medir, ¿no? Es subjetivo. Ahí vamos a recordar que cuando hacemos el interrogatorio, la anamnesis, existe el abierto y el dirigido, ¿no? Tú le preguntas, le dices, ¿qué te pasa? Y él viene y te cuenta el paciente. He peleado con mi novia hace 5 días y después decidí tomar flor de caña con mis amigos, sacaban un plato y se lo tomaban cañazo, ¿no? Unos días y después ahora estoy vomitando, me duele la cabeza al hospital. Ya te está contando, ¿verdad? Es diferente a que le digas, ¿te duele la cabeza? ¿Sí o no? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Entonces el paciente lo manifiesta, pero nosotros no tenemos forma de medir y de saber si es dolor. Por ejemplo, el dolor. Lo que ya dijimos, la sensación, pero tengo fiebre, ¿te has cuantificado? ¿Cuánto de temperatura? No sé, pero estoy caliente. ¿Sí? Doctor, pero en relación al dolor lo podríamos calificar con la escala EVA. Claro. ¿Sí? De todas maneras, Sigue siendo subjetivo. es subjetivo. Porque tus sentidos no lo pueden. Sí existe lo que es la escala EVA. Es la escala para medir el dolor donde nosotros le preguntamos al paciente del 1 al 10 cuánto le duele y el paciente da un número, por ejemplo, 5, que le duele 5 en relación, siendo 0 lo que menos le duele y 10 lo que más le duele. Y podemos ver, digamos, la evolución del paciente con esta escala porque en otra oportunidad le podríamos volver a preguntar y nos dice 3, entonces podríamos ver que ha habido una mejora o una disminución. O no, de la intensidad. ¿Y la sigla EVA de dónde proviene? Escala visual No sabría. analógica. Escala visual analógica. Escala 1 al 10. Es una escala numérica en la que tú le dices representa el tipo de dolor que tienes. 10 es el peor dolor de tu vida y 0 cuando te hacen cosquillas tu gatito en tus pies. Dice, ¿qué estás? ¿Estoy placentero o estoy sufriendo? Entonces esa escala nos permite cuantificar. Sigue siendo subjetivo. ¿Sí? Ok. Sigue siendo. ¿Cuánto te duele? ¿Cuánto te duele? ¿Y a ti? Como 8. Sigue siendo. Nos puede servir como una herramienta, pero sigue siendo. Bien. Sensación febril. ¿Qué diferencia hay entre fiebre y sensación febril? Cosa que nos va a confundir en algún momento, ¿no? Está bueno que ahora lo hablemos para que vayan caminando un poco más claros. Sensación febril es cuando el paciente siente que su cuerpo está caliente y demás, pero no ha sido cuantificada. Mientras que fiebre es cuando ya va a estar cuantificado, o sea que ya hemos usado un termómetro, Una unidad de medida. una unidad de medida para saber en qué temperatura se encuentra actualmente el paciente. Correcto. ¿Sirve la mano o no? No. Unidad de medida. Si tocas, está medio calientito. Ya pues, puedo... Después aprendes, si sabes, ¿no? Está respirando rápido, está taquiteado y está caliente. Incluso el niño, cuando vean chiquitos que llegan a donde están ustedes trabajando, están haciendo una respiración quejumbrosa, forzada, ¿sí? Tú les pones el termómetro y está por 38, ¿sí? Las náuseas y otras más. Bueno, volvemos. De definición de signos y síntomas, ya dijimos, lo recalcamos, vamos a ver como 20 diapositivas de lo mismo, pero el objetivo es general, generalidad. Ahora se van a ir a su casa y les van a decir, mamá, ya sé que es un signo y un síntoma, o tía, tío, hermano, lo que fuera, ¿ya? Manifestaciones objetivas, sentidos, medible. Todo lo que sea medible, signo, nace de la observación y el análisis, ¿no? ¿Por qué nace la observación y el análisis? Porque ya estamos yendo más allá. Ya no es el signo de la temperatura de 32. ¿Sí? Signo de Murphy. ¿Qué es el signo de Murphy? Dolor. Dolor en ¿No es cierto? Entonces ya no es pues solo ahora percibe nuestros sentidos, ¿no? Ya, por eso dice, nace de la observación y el análisis. Ya nos está sirviendo para algo. ¿Sí? Es una manifestación subjetiva referida por el paciente. Bueno, los síntomas, que son las sensación subjetiva, pueden ser generales, específicos, patognomónicos o banales. Signos generales, síntoma común para distintas patologías. Por ejemplo, el dolor, ¿no? De muela, de panza, de rodilla, de oído, de nariz, de grano, dolor de grano. Todo, ¿sí? Dolor general. Se manifiesta en diferentes formas y en diferentes partes del cuerpo. Síntoma específico, más de un aparato. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué? Síntoma específico de un aparato. ¿Qué dice ahí? Síntoma común a patologías de un mismo aparato. Una apendicitis. Dolor al orinar. ¿No es cierto? Me duele. Un aparato. ¿Tendrá encefalitis? No. No, ¿verdad? ¿Tendrá tendinitis? No. Es específico. La tos. ¿Bien? La diarrea. ¿Sí? Bueno, no son síntomas, pero son de un aparato. Síntomas característicos de una enfermedad
Ahí va también de nuevo, ¿no? La disuria, el dolor palpable. ¿A qué sugiere? La infección urinaria. ¿Bien? Y banales aquellos que el paciente dice que no tienen importancia. Signos. Lo mismo. Manifestaciones positivas que recibe. Muestra de manera absoluta una enfermedad. Por ejemplo, estamos en el segmento D. Por ejemplo, ¿cuál sería un signo? Bueno, los patognomónicos ya no son tan patognomónicos como antes. Ya tenemos un montón de recursos laboratoriales de gabinete y demás que nos pueden dar otras cosas. Pero que algo que sea muy específico, segmento de pregunta de examen. ¿Qué solo hay allí? Y nos muestra esto. Una hematemesis, por ejemplo, ¿no? Es del aparato digestivo. Y nos muestra que Hay sangrado. Un sangrado en es una hemorragia digestiva. Ujú. ¿Será alta. patognomónico? Sí, pues es que ya puede ser un mayor hueso, una úlcera péptica, un cáncer gástrico, ¿no? Una Superior enfermedad al de la ángulo de foie, lo que sea. Ujú. Pero ya, pues sangrado digestivo, patognomónico, úlcera péptica, no es de sangrado digestivo. Pero ya por lo menos nos aproximamos que es característico de, ¿verdad? Hematemesis, bonita sangre. Síndrome. ¿Qué es un síndrome? El conjunto, de signos más el signo. Signos y síntomas. el conjunto de signos y síntomas, pero que nos hacen relación a una enfermedad Muy característica o propia. aún. Fiebre, dolor abdominal y diarrea. ¿Qué será? Síndrome de Infección. carga con pancitas, chuchuliza, ya no es cierto. Infección Pero ¿cómo se estomacal. llama ese síndrome? Diarreico. Febril. Síndrome. Temperatura mayor de 37,9, 38, artralgias, mialgias, astenia, adinamia, ¿sí? Y calor. Síndrome febril. Es diferente a fiebre. Fiebre, temperatura mayor a 36, no, 37 36 con punto. 37. 37,5, el COVID, bla, bla, bla. 38, 37,5 a 38. Fiebre. Síndrome febril. Conjunto de signos, Signos y síntomas en los que- relación a la fiebre del paciente. Y son articulares, cefalea, ¿no? Lo que es. Muy bien. Ahí, ¿se entiende la diferencia? Síndrome, conjunto de signos y síntomas que con una misma explicación o fisiopatología o diferentes. Por ejemplo, síndrome febril, coledociano y doloroso abdominal. ¿Cómo es digestivo? Pues siempre vamos a hablar del doloroso abdominal, ¿no? Es nuestra chamba. El doloroso abdominal, que se refiere a problema biliar, biliohepatobiliar, páncreas, intestinal, gástrico. Pero es doloroso abdominal. O sea, le duele el abdomen con ciertas características y de ahí nosotros tenemos que navegar y decir, ¿será apéndice? ¿Será vesícula? ¿Será páncreas? ¿Será estómago? ¿Será el intestino? Entonces cada uno va empezando a tener sus propias características, ¿no? Síndrome febril, coledociano abdominal y demás. El diagnóstico. A través del conocimiento y la identificación. El diagnóstico se define como el conocimiento de las alteraciones anatómicas fisiológicas que ha causado el agente morboso en el organismo y se basa en identificar los síntomas funcionales y signos clínicos que identifica una enfermedad para indicar su tratamiento. Entonces eso es el diagnóstico. Miramos a través de signos y síntomas y síndromes para llegar a usando la semiotecnia, la propedéutica, para llegar a un Posible diagnóstico. Es más o menos la cronología o el paso a paso de la semiología. Y los diagnósticos de semiología casi no vamos a hacer diagnósticos etiológicos, sino más bien sindrómicos, conjunto de signos y síntomas. Porque ustedes no vamos a estudiar ecografías. No es la materia de ecografía e imágenes, ni de tomografía, ni de imagenología, ni de nada, ni de radiología. Es semiología. Signos y síntomas, dos cositas pequeñas que nos van a servir para que nosotros podamos tener un panorama de lo que le esté pasando a un paciente con una entidad morbosa o que nos está pudiendo causar y dónde se esté desarrollando. ¿Sí? Seguro que más adelante vamos a nosotros ver que si partimos el abdomen en cuadrantes, de acuerdo a la ubicación del dolor, vamos a sospechar la posible enfermedad y el posible Diagnóstico. diagnóstico. Entonces, síndrome doloroso abdominal. Paciente con sensación febril o fiebre, dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho, que irradia en cinturón hacia región dorsal, que se asocia a náuseas y vómitos y que aparece después de la ingesta de alimentos colecistoquinéticos o grasa. Que será Apendicitis. por la localización
¿En qué sospecharíamos? Litiasis biliar. Muy bien, en una patología de vía biliar, porque está en el hipocondrio. De hecho, eso más adelante, vamos a ir viendo. Me estoy saltando un poquito las cosas, pero para mostrarles esto, que el diagnóstico se define como el acontecimiento, el conocimiento de alteraciones anatómicas y fisiológicas, ¿sí? Anatómicas, ¿dónde ocurre? Entonces, en base a eso yo identifico mi signo. Me duele acá, y si me echo de este lado, me duele más, pero cuando me echo luego una pleuritis, es un derrame pleural, ¿verdad? Y tengo tos y dolor y fiebre. Es en lo oculto, y escucho que no hay ruidos, está lleno de agua, de sangre o de pus, pero hay algo ahí que no deja que el pulmón se expanda y cuando se echa de este lado, se encharca y le duele, ¿verdad? Y se encharca, ¿sí? ¿Qué será? Tórax, pulmón, algo que está ocurriendo en el pulmón de acuerdo a la anatomía, ¿sí? Entonces los signos y síntomas se dirigen a dónde ocurre, y según eso, vamos a ver cómo está funcionando y qué posible agente nos esté causando ese problema. El compañero va a decir, cálculos de qué, en la vesícula me dijiste, ¿no? Sí. Cálculos en la vesícula, ya está pensando que la vesícula tiene cálculos, ¿verdad? Ojos de ecografía, resonancia, no, análisis. Y propedéutica, él ya sabe que hay cálculos en la vesícula. Y que esos cálculos se manifiestan con dolor en esa zona, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los componentes del estudio semiológico? ¿Sí? La historia clínica es la herramienta fundamental, principal del acto médico, ¿verdad? Del acto médico. O sea, nuestra chamba es hacer historias clínicas y siempre va a ser hacer historias clínicas. Hay distintos tipos de historias clínicas, grandes, cortas, chiquitas, de consultorio, de maternidad, de gineco, de obstetricia, de pediatría, ¿sí? Características diferentes, pero historia clínica. ¿Qué usamos? Lectoscopía, la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. En lectoscopía, ¿qué vemos? Edad, género, signos, entorno del ambiente, la anamnesis, el interrogatorio, el examen físico, la auscultación y los exámenes complementarios. Entonces, la historia clínica es el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e información de índole médico-asistencial sobre la situación o evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Medio largo y pesado, pero la historia clínica es un documento médico-legal, ¿sí?, que contiene datos del paciente en torno a su estado de salud actual, ¿sí?, y de todos los procesos que está ocurriendo en torno a eso, al estado de salud o enfermedad del paciente. Bien, hay tipos de historias clínicas. Según el centro de asistencia, historia clínica hospitalaria, de atención primaria, por formato tradicional o electrónico. Ahora ya es todo electrónico, en mi celular tenemos las historias clínicas. Muy bien. Historia clínica, seguimos. Funciones: asistencial, docente, investigación, gestión, jurídico, legal. Requisitos y características: es una, integrada y acumulativa. ¿Sí? No es que nos hablen una historia cada vez. No, es única. Su número de historia es mi número de DNI, doctor, ¿verdad? Número de DNI. En algunos lugares, bueno, eso depende de cómo es la organización del tema, a nivel de archivo. Es identificada, normatizada, ordenada, secuencial, conservable, recuperable, identificación del personal sanitario. O sea, tiene que tener el sello de quien está desarrollando, haciendo o llevando a cabo la historia clínica. Normas de registro de información en historia clínica. Tiene que ser veraz, o sea, tiene que decir la verdad. Tiene que ser completa, ¿sí? A veces pone signo, ¿no? Ya han llevado hospital, ya han estado ustedes rotando en los centros hospitalarios, médicos, ¿no? O están solo en clases de universidad. No, sí, un poco de ¿Sí? datos. Entonces uno ve la historia clínica y a veces nosotros, me incluyo, pones, ¿no?, 4 letras. 4 letras. Ya sé, ¿no? Tiene que ser completa. Sin Por eso, abreviaturas. ¿cuánto tiempo tiene que durar una entrevista médica, una consulta? 15 minutos. 15 minutos, según la Organización Mundial de Salud, el tiempo estimado para hacer una consulta médica común, tradicional, ¿sí?, cumpliendo todos los estándares y los requisitos. Entonces, claro, legible, también cosa que ojalá que ustedes ya pues mejore. Identificación y fecha, cuándo se realiza, ¿sí?, quién lo realiza y demás. Contenido mínimo, es larguísimo, ¿no? ¿Han visto las historias clínicas de los hospitales? ¿Sí? Documentación estadística, la primera hoja. Segunda, autorización de ingreso. Autorizo que mi paciente, mi familiar. Informe de urgencia, casi todos entran por emergencias. Anamnesis, exploración física, evolución, órdenes médicas, hojas de consulta, informes de exploraciones complementarias, consentimiento informado, informe de anestesia. Todas estas son documentos que tienen que estar en la historia y que son necesarios para que el paciente reciba una asistencia normada, reglada, ¿sí?, y de calidad. Partes de la historia clínica, ya dijimos: anamnesis, examen físico, diagnóstico, tratamiento, evolución, análisis. Eso a nivel de la historia clínica hospitalaria. ¿Qué es la anamnesis? Interrogatorio o... Bien. Es el arte que se aprende y se desarrolla al médico para averiguar y reconocer a través del relato oral y gesticulación los datos fundamentales del diagnóstico de la enfermedad actual. Sí, es el primer paso de la historia clínica y el más difícil.
¿Es fácil o difícil? Si solo hablamos. ¿Es fácil o difícil? Difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar solamente preguntando signos y síntomas y desde cuándo el paciente ha tenido estos signos y síntomas, cómo han pasado, si es que el paciente ha sido atendido en relación a la enfermedad en otros lugares, etcétera, si es que ha sido referido, entre otros. Muy bien, ¿algún otro comentario o punto de vista? ¿Por qué será difícil la anamnesis? Puede ser desde las barreras del lenguaje. Muy bien, barreras de lenguaje. También lo que... ¿Qué más? Veracidad. Muy bien. Veracidad es un problema. ¿En qué sentido la veracidad? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, si alguien viene con un problema de transmisión sexual, Ya. no te va a decir, sabes que soy perteneciente a otro tipo de comunidad, me han transferido la cierta enfermedad sexual, te pueden decir, me han inyectado, o por consumo de drogas, Claro. o simplemente por ocultar realmente qué le está pasando. Ujú. Para no mostrar que no usa condón, por ejemplo. Le da vergüenza. Otra cosa, chicas jóvenes que vienen y dicen, me duele acá, tengo náuseas desde diciembre, ¿no? Un mes y medio. Y tú le dices, ¿cuándo fue tu última menstruación? Y dice, estoy un poco atrasada, pero me suele pasar, no pasa nada. ¿Será que estás embarazada? Porque tus síntomas me parece que podrían ser compatibles con un embarazo reciente, ¿no? Viste los cambios hormonales en las mujeres, empiezan a producirse los síntomas de disconfort. No, doctor, nada que ver, que no sé qué. Además, yo estoy bien sola. No pienso tener familia nunca. Vienen con nosotros. Y pues, en cuanto ves unos análisis de sangre. Me mandó un WhatsApp después y me dice, doctora, ¿qué están mis análisis? Fracción beta positiva. HCG, fracción beta embarazo. Le digo, estás embarazada, ¿te acuerdas que te hablé y te dije que podía ser la causa? Sí, que no sé qué, doctor. Entonces, ¿cómo hay una barrera? El mensaje era ese, ¿no? Hay una barrera y no es fácil porque suelen esconder cosas los pacientes. ¿Sí? Entonces, pues, decir que es el primer paso y que está bien, que siempre funciona, no es cierto. O sea, esa es la verdad que es difícil. Porque el paciente no siempre te dice, por ejemplo, vienen los pacientes cirróticos, ¿no? Por alcohol. Dices, ¿tomas alcohol? No, porque es estigmatizante, lo mismo que hizo un comentario un poco feo. El comentario del compañero, por no usar condón, bueno, les da vergüenza. ¿Sí? Les da vergüenza. El paciente que es cirrótico por alcohol viene y te dice, yo no tomo, yo no, nada que ver, ¿no? Está su cirrosis clavada y pues es con alcohol, ¿no? En general viene el familiar, el hijo, la hija y dices que toda la vida tomando. Cuando yo era chiquito me acuerdo que él tomaba, pero les da vergüenza aceptar eso. Por eso es difícil. Barreras de idioma, de comunicación, estigmatización social, ¿no? No aceptar que han cometido o que han hecho algo que les ha causado el proceso de enfermedad. ¿Qué más? La religión. La religión también, ¿no? Eso no puedo hacerlo, ¿sí? Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. No existen cosas particulares anotadas en ningún libro, es un poco el cada persona, ¿sí? La individualidad de cada persona, de cada paciente. Bueno, partes de la anamnesis, filiación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, todo esto que vamos a ir viendo. Yo lo he puesto así con mucha letra y con mucha cosa, ¿sí? Para que cuando les toque ver la historia clínica que van a empezar a ver en los hospitales, pues no les sea raro. ¿Qué es esta hoja? ¿Por qué dice esto? Porque son las cosas que tienen que ir en la historia clínica. Examen físico, ¿sí? Acá, esto es general, acá se invierte, ¿sí? La semiotecnia que ya hemos hablado. Tener en cuenta, examen físico, ¿no? ¿Qué es el examen físico? Es el conjunto de 3 habilidades que aprende y se desarrolla el médico para conocer la inspección, auscultación, palpación, percusión, ¿bien? Las características de la normalidad y qué es tener en cuenta. Respetar el pudor del paciente, muy importante. Es el momento de semio, sé que hay que hablarlo ahora, porque después pues, es solo lógica o intuición, ¿verdad? Nunca me han dicho, yo creo que es así porque mi lógica me dice que no debo ser invasivo, que no debo hacer ciertas cosas. Bueno, respetar el pudor, ser delicado al examinar, avisar, ¿sí? Le voy a examinar el abdomen, le voy a hacer un tacto rectal, va a estar incómoda o incómodo, ¿no? Es diferente a que venga alguien y te invade y, ¿no? Te levantas y le das, ¿no? Avisa. Avisar y bueno, rías un poquito porque ¿ya? Entonces, avisar, comunicar. Señora, señor, le voy a hacer esto. Vamos a examinar su abdomen, necesito que se descubra. La mano está un poco fría, por favor, ¿no? Que se prepare el paciente para lo que le va a ocurrir. Disponer de todo. Resulta que los últimos estudiantes de medicina vienen a rotar las prácticas sin lapicero.
Yo si venía sin estetoscopio, martillo y todas las cosas que deberíamos llevar a semiología, no entrabas, pues, ¿no? A ver, estetos. Me han dicho que si traigo se puede perder, entonces mejor lo dejo en mi casa. Vamos, llévenlo. Vayan con sus 2 lapiceritos, pues si acaba uno tienen otro. Vayan con las cositas para tomar nota y su estetoscopio mínimamente, ¿no? ¿Quieren un oxímetro del pulso? Bueno, llévenlo. Pues ya, ¿no? ¿Sí? Pues lleven los instrumentos, tengan instrumentos. Mira, disponer de todo. Tengan instrumentos, porque los van a usar. Y si no los aprenden a usar ahora. Entonces, ¿tienes estetoscopio? Te enseño a auscultar pues, el abdomen, ¿no? Te enseño cómo suena un ruido cardíaco, un soplo cardíaco, ¿sí? Un estridor, cómo suena un, no sé, un crepitante, cómo es la ausencia de ruido, cómo es el ruido XXX. ¿Vamos? Lleven, hay que disponer de cosas. Tener medidas de aislamiento bacteriológico. Vamos a tocar a otra persona, vamos a estar en contacto con la otra persona y además con sus fluidos y secreciones. O sea que si viene con tos, te va a toser en la cara probablemente. Y necesitas tener medidas de aislamiento. A la hora de hacer, de nuevo, el tacto rectal, póngase doble guante. Por las dudas. Puede hacer que se rompa el guante, entremos en contacto con, ¿sí?, la flora bacteriana intestinal de la persona. Doctor, según el estudio, cuando se junta el látex del guante sobre otro guante de látex, es más probable que se rompa. La verdad que no lo sé, mándanos al grupo para leerlo. Sí. Entonces, yo uso doble guante y siempre he usado, ¿no? Y gracias a Dios no me ha pasado el accidente, pero con un guante sí, hasta haciendo un estudio simple de manipular cosas, que se engancha con alguito y qué sé yo. De todas maneras, en la práctica o a lo que yo le sugería, ¿sí?, haciendo conocimiento del aislamiento bacteriológico, el tema del guante es para hacer un tacto rectal. ¿Sí? El tacto rectal consiste en hacer la introducción del dedo a través del canal anal por única vez. O sea que no haces eso, ¿no? Entonces, por ahí no hay fricción que rompa un látex sobre otro de repente. Haces la introducción de manera suave, controlada, y vas tactando y palpando lo que sea que encuentres, un tumor, un pólipo, una zona dolorosa o lo que fuera, y te da la impresión, retiras y ya está. Mándanos el dato para que podamos saber un poquito más. Bien, aislamiento bacteriológico. Informar al paciente, señora, señores, vamos a hacer esto, ¿no? Le voy a jalar el cabello para ver si se sale o no se sale. ¿Sí? Y él, se me está cayendo el cabello, a ver, no se me cae. Sí, mira, muchachón, pues probablemente se le esté cayendo, hay una enfermedad que le está causando caída del cabello. Fuera lo habitual, dermatología, bueno, esto que lo haga. Relación con el personal asistente. Por favor, señorita. Esto va un poco con el pudor. Tengo una paciente femenina. Ahora ya, pues la diferencia ya es un cuento, ¿no? Es una cosa del pasado, me parece, lo de los géneros. Tenemos una persona que viene al consultorio y necesita un examen, digo anal de nuevo, porque es, digamos, la zona donde uno se expone más al otro, ¿verdad? Que la abdomen, pues la panza, todas, hasta los gorditos, el botón se nos abre y ya nos mira la barriga, no hay tanto pudor, no se nos ve la parte, ¿no? Pero en algunas partes hay que tener más cuidado, ¿no? Sendero digestivo, vamos a examinar eso, vamos a estudiar eso, vamos a tratar enfermedades de esa zona. Entonces, dice, ¿no? Relación, varón, mejor dicho, ya lo del género quedó, ¿sí? Uno puede ser agresor, siendo varón o mujer el examinador, o sea, una doctora o una doctora puede ser agresor, porque ya estamos en ese momento. Llamar a una persona asistencial que nos acompañe, no hacer exámenes solos. Como profesionales o como personas nos podemos exponer o quedar expuestos a algún reto. ¿Bien? Se sugiere, personalmente no está escrito, pero se sugiere a nivel legal, de que la persona que esté examinada tenga el mismo sexo, o el género, mejor dicho, de la persona que está en la cabeza, ¿verdad? Si es mujer o una mujer, para que no sean dos hombres que han estado mirando, por ejemplo, ¿sí? O dos mujeres me han estado mirando. ¿Bien? Entonces, para proteger un poco el ambiente, el pudor, el recaudo. Técnicas básicas, de nuevo, esto faltó corregir, les pido disculpas, esto es general. Bien, ya vamos a ver semiología digestiva más adelante, esto estamos hablando de historia clínica, ubicación a la derecha del paciente para examinar el examen físico. Estamos a la derecha del paciente, los datos deben anotarse de acuerdo con la siguiente control de signos vitales. ¿Sí? Lo primero del examen físico es el control de signos vitales. ¿Por qué es importante los signos vitales, chicos? Porque miren, ¿ah? Es lo primero que anotamos. Para ver si hay alteraciones después. Bueno, para ver si hay alteraciones.
¿Y eso qué nos hace pensar? Para comparar a nuestro paciente de su ingreso, su Ya, un poco evolución. comparativo, pero algo también un poco más importante. Porque pueden estar relacionados con alguna enfermedad o una afección y darnos una pista de que está pasando tal cosa. Tibio. Por ejemplo, en relación al pulso arterial, de ya si es que está elevado, si es que tiene mayor pulsación, relación, por ejemplo, hipertensión arterial o la frecuencia respiratoria está hiperventilando, entre otras cosas. Bueno. Identificar a qué sistema está relacionado el problema que está presentando el paciente. Bueno. La gravedad. La magnitud. ¿Sí? Resulta que viene un paciente que se ha caído su moto. Y llega el SAMURIS. Tú agarras y ves un paciente. ¿Sí? Signos vitales. Presión, 110-70, frecuencia cardíaca 75, saturación de oxígeno 92, respiración 16. ¿Estará gravemente enfermo? No. Probablemente no, ¿verdad? Sus signos vitales están dentro de los parámetros como para que todo el organismo esté en homeostasis. ¿Sí? Sus células estén funcionando y recibiendo los aportes para estar bien. Llega el mismo paciente acostado en una camilla con una presión arterial de 80-40, frecuencia cardíaca de 120, ¿bien? Con un pulso, ya dijimos pulso, una temperatura, bueno, de 36, una frecuencia respiratoria de 22. Elevado. Ese paciente, ¿cómo estará en relación primera? En relación a gravedad. Muy bien, tiene criterios de gravedad. Entonces dejarás al que está con 110-70 un ratito, dices, vaya viendo tu celu, y te vas donde está grave. Signos vitales. Esa es la importancia de los signos vitales. En el examen físico yo me acerco y veo paciente de cúbito dorsal, ¿no? Vigil porque está mirando su celu, Escala de está viendo Glasgow. el techo, está moviéndose, nada, todo está reclamando. Versus paciente que está acostado en la silla o sentado en la silla y no responde, ¿no? Somnoliento, ¿sí? No responde con fluidez. Si no cambia, el otro está gritando, ¿no? ¿Sí? Entonces, el primer acercamiento del examen físico nos muestra eso. Paciente vigil, despierto, consciente, orientado. Paciente somnoliento, responde al estímulo con signos vitales. Te marcan la gravedad, la urgencia, debo hacer algo rápido. Identificar el problema rápido. Te trae al paciente, lo notas así, y generalmente te van contando, ¿viste? Con las pelis, no sé si ven algunas series, viene el paramédico y te va contando, ¿no? Masculino de 70, empujando la comida en los hospital. Masculino de 70, con frecuencia cardíaca de tal, presión arterial de tal, se le pasó una bolsa de fisiológico de 1000 cc a chorro, ¿no? Accidente de tránsito, la cabeza, tórax, abdomen, ¿no? Pum, se golpeó, tiene una hemorragia interna. Vas a buscar eso directo, ¿no? Muy bien, eso se puede hacer con esto. Dos cosas. No hemos revisado al paciente, no hemos visto si está bien o mal de la cabeza, ¿no? En el primer acercamiento, cómo está el paciente, cómo viene, la vigilia, si está despierto o no, el estado general, ¿sí? Y los signos vitales. Eso ya nos da una información valiosa. Y por eso es pues, que siempre, no sé si han ido al seguro de salud de ustedes, o a cualquier hospital, no es mentira, estoy estigmatizando, van al regional, donde yo trabajo. Con dolor abdominal y te hacen un laboratorio y te mandan a tu casa, ¿no es cierto? Y sales renegando. Es que no tienes que ir de gravedad, ¿qué haces ahí? Vas a pasar frío. Vete a tu casa y vuelves mañana. Si la enfermedad no es estática, ¿sí? La patología, la morbilidad es dinámica. Una apendicitis, dolor epigástrico, náuseas, vómitos, sensación de fiebre, ¿no? Llegas a la guardia, te examinan, es inespecífico el dolor, te hacen laboratorios al toque, porque tienes un conocido, en una hora estás con laboratorios en mano, te revalúan y dicen, si no tienes nada, de repente sale inflamatorio, anda a casa y vuelves, ¿no? En 24 horas, glucositosis, dolor localizado en fosa ilíaca derecha, un plastrón, tienes más Warner positivo, psoas positivo, Robson positivo. No, listo, no, nada. Y si tú vas a mantener a toda la población que requiere una atención en una guardia, vas a estar lleno, o sea, no va a haber espacio para nada, entonces hay que hacer triaje. ¿Qué nos sirve para eso? Historia clínica. Funciones vitales, ¿sí? Y estado general del paciente. Y luego pues ya iremos al examen general por regiones, por aparatos y sistemas. Bueno, estos son generalidades. El diagnóstico ya dijimos que es presuntivo y definitivo o sindrómico, etiológico. Bien, el ingreso deberá reflejar la condición del paciente. Síndrome doloroso abdominal. ¿Sí? Diagnóstico definitivo, apendicitis aguda. ¿Complicada o no complicada? Bueno, apendicitis. Colecistitis. Entró como un síndrome coledociano porque estaba histérico, con dolor en hipocondrio derecho y fiebre, qué sé yo.
y salió que era una colecistitis, o salió que era una coledocolitiasis, ¿verdad? Definitivo. De acuerdo ya a la evolución, a los exámenes que se hacen. Fecha y hora, indicaciones terapéuticas. Señor, váyase a su casa porque no está grave. Sí, te vas y vuelves después. No me sané, estoy bien. ¿Sí? Nombres y apellidos, firma del médico. Ahí termina la historia clínica. En todo ese proceso. ¿Viste? No hemos desarrollado parte por parte porque eso es de lo siguiente. Bien, es generalidad. Evolución es lo que se hace en la historia, en relación a la historia clínica en torno al proceso evolutivo de la enfermedad o de la patología que se está atendiendo. Se nota en la historia clínica en formatos de evolución médica. Formatos especiales, notas de enfermería existen, las enfermeras también hacen evoluciones diarias donde nosotros podemos recabar lo que no está en el escrito de la historia clínica. Los médicos en general no tomamos la presión arterial, los signos vitales y demás, es trabajo de enfermería. ¿Y dónde guardan esa información? Formatos de enfermería. O sea que cuando llega, pues yo llego y todos van a llegar algún día y llegan a ver la historia clínica y no tienes lo de guía, ¿verdad? O llamas al interno, interno, ¿y esto? No, es que estaba igual. Es que tengo 20 pacientes, ¿no? Siempre una excusa. Pero bueno, vas a historia clínica, a notas de enfermería y ahí está. Porque la chamba del asistente, de nuestra compañera de trabajo es esa. Entonces, ¿dónde encuentran? Aquí está. ¿Qué contiene? Notas de ingreso, funciones vitales, funciones... ¿Ha tenido deposiciones? Se miran todos, ¿no? Tantos al día. Señora, ¿ha sido al baño? Sí, doctor, he ido. ¿Cuántas Sí, ha tenido deposiciones. Bueno, ¿has hecho caca? No, he ido nomás. O sea, ha ido, ¿no? O sea, me ha pasado, me río un poco porque o sea, son cosas que pasan, ¿no? Ese rato me preguntan, ¿has ido al baño? Sí. Digo, ¿has hecho caca? No, solo he ido al baño. A lavarme las manos, lo que fue. Bueno, el estado general, las funciones biológicas, ¿sí? Todos estos datos están en la hoja de enfermería. O sea, ¿dónde van a buscar? Ahí. ¿Sí? Y se anotan 3 turnos. O sea, la enfermera llega, nota, llega el cambio, nota, llega el otro cambio y nota. Formatos especiales, hoja de control de medicamentos CARNEX. Resulta que en la hoja de indicaciones uno dice, ¿no? Vía oral o pones dieta completa. Abajo pones omeprazol, pones metamizol, diosina. Esto es indicado. Y tú llegas y le dices, doctor, sigue con dolor, la paciente ha vomitado, ¿no? Te llaman, llegas, revisas. ¿Qué le han indicado? Le hemos indicado. Piensas, ¿no? Che, pero si esto está bien, le hemos indicado, está bien. Con esto debería estar mejor, ¿no? Respuesta clínica. Vas al CARDEX, resulta que no le han administrado. Entonces el CARDEX de enfermería nos dice que nombre del medicamento suministrado, fecha de hora de inicio, si se descontinuó, las horas en las que se administra, los nombres y apellidos de la enfermera. Sí, son lugares donde nosotros podemos encontrar datos de la historia clínica y de la atención al paciente. Gráfica de signos vitales o semiografía, curvas térmicas, barras de presión arterial, de frecuencia cardíaca, demás. Está generalmente en la primera hoja. Hojas de balance hídrico, formatos de interconsulta, órdenes de intervención, por ejemplo, ¿de qué te han operado? ¿El paciente debe saber de qué le han operado? Sí, de la vesícula. ¿Qué te han hecho? ¿Sí o no? No sé, pero era el doctor gordito que me ha operado. Eso sí. No saben lo que le han hecho, ¿verdad? Y ustedes menos, pues están en otro lado. Entonces, ¿cómo hacen la investigación? Van a la historia clínica y buscan protocolo quirúrgico. ¿Quién ha operado? ¿Quién ha sido el anestesiólogo? ¿Quién ha sido el primer asistente, el segundo asistente, la circulante? ¿Cuál ha sido el diagnóstico de ingreso? ¿Cuál ha sido el diagnóstico de hallazgos definitivo? ¿Cuál ha sido el procedimiento quirúrgico, la técnica y todo? Ahí agarran y miran y pueden hacer un dibujo, ¿no? Señora, aquí te han cortado acá y te han sacado, ahora tu intestino está así, ¿no? Porque ya ¿y dónde buscas? En la historia clínica, en la hoja de cirugía. Formatos de anestesio también, que le han dado, cuánto de líquido, XX, formato de anatomía patológica, esto para que sepa como generalidad. ¿Listo? Que todos estos datos están en la historia clínica, deben estar y es donde ustedes tienen que buscar para encontrar esa información. Formato de contrarreferencia, epicrisis. ¿Qué es la epicrisis? ¿Qué me dice? La última evaluación que se le hace al paciente para darle de alta. ¿Evaluación? Una conclusión. Es el resumen o comentario o añadido que podemos darle en relación a la historia clínica. Bien, es el resumen. El paciente ingresa con dolor abdominal, ¿sí? Se le hace una apendicectomía, se diagnostica apendicitis, se le opera y al momento sale el paciente post-apendicectomizado en su cuarto día de evolución, se va de alta, con tales indicaciones. Entonces llega al centro de salud donde van a estar trabajando ustedes y van a decir, señora, ¿con qué referencia aquí está, doctor? Paracetamol. Ya, entonces, ¿qué te...? Mira, sí, con mucho, sí, ha llegado tal día, resumen. ¿Sí? Breve, conciso y con todos los datos importantes. Y bueno, eso es todo en generalidades, chicos. Ha sido un pantallazo grande, rápido, sí, un poco pesado, pero como para empezar, algo así rápido. La historia clínica, ¿sí? Una buena anamnesis representa la vida del diagnóstico, es cierto, es difícil, pero nos da la mayor cantidad de información sobre lo que le está pasando al paciente. Y nada más. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguien quiere contar algo más? Doctor,
Elizabeth. Elizabeth, ¿qué? Rojas. Rojas. ¿Las rotaciones cuándo van a empezar? El lunes, me parece. Ah, ok. El lunes. Hay dos grupos acá.